Muy buenos días, amados hermanos, amigo que me escucha. Dios te bendiga en esta mañana. Hoy compartiremos nuestro tiempo devocional bajo este tema: ¿nos salvaremos nosotros mismos? Es interesante mirar cómo la vida transcurre, y cuando nos ponemos a analizar nuestros tiempos de vida, vemos que la vida pasa como un vapor de nube que pasa rápidamente. La vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos, y en nuestro vivir encontramos personas que se jactan de sus méritos. Unos lo hacen de manera tal vez modesta, pero lo hacen; otros lo hacen de manera exagerada, pero lo hacen y se jactan de los méritos, de los logros que han alcanzado en su vida terrenal. Sin embargo, cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos un pasaje bien interesante que está en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 14. Dice la palabra del Señor así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y cuando analizamos esto, encontramos un detalle bien interesante. Yo creo que el apóstol Pablo tenía una buena razón para pensar de esta manera, porque cuando miramos el plan de salvación y cuando miramos el plan de Dios, encontramos que todo depende de aquel pedazo de madera en forma de cruz donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra relación con Dios, con el Padre Celestial, es posible precisamente gracias a la muerte de Jesús en esa cruz. Por su sangre, la palabra del Señor nos dice que fuimos justificados y que nos hizo libres de la culpa y del castigo por el pecado, pues todos somos herederos del pecado por naturaleza. Y mirando la vida a la luz de las Escrituras, nos podemos dar cuenta que nuestros logros terrenales, nuestros éxitos terrenales, nada tienen que ver con la salvación. Nos damos cuenta que es más importante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que los méritos y los logros alcanzados por mí aquí en esta tierra. La palabra del Señor nos dice en el libro de Gálatas capítulo 2 verso 16 de esta manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esta palabra la podemos mirar desde esta perspectiva. Una vida limpia por sí sola no puede hacerse merecedora de la aceptación de Dios. O sea que mis logros, mis éxitos terrenales nunca van a alcanzar la aceptación de Dios, ni eso me va a hacer acepto delante del Señor. Sin embargo, encontramos personas que piensan que cuando vayamos a la presencia del Señor, Dios pondrá nuestros méritos, nuestros logros en una balanza y dirá tal vez: bueno, ha acumulado tantos logros, ha acumulado tantos éxitos, y confían en que el Señor tendrá en cuenta todas estas cosas para declararlos aceptos en el reino de los cielos, y que Dios quedará tal vez satisfecho con todos nuestros logros o nuestras metas o nuestros éxitos. Pero pensándolo bien y mirándolo a través de la Escritura, si esta filosofía de utilizar una balanza para pesar nuestros logros fuera cierta, la muerte de Jesús entonces no tendría sentido, perdería todo el sentido el sacrificio de la cruz. Entonces tendríamos que pensar en un Padre que aceptó diversos caminos para alcanzar la salvación o para que los hombres se salvaran, y que aún así, sabiendo que existían otros medios, otros caminos para que el hombre alcanzara salvación, decidió definitivamente sacrificar a su Hijo. Y no pudiéramos llamar a ese Padre como bueno, pues sacrificó a su Hijo innecesariamente. Y las personas pasan por alto este razonamiento tan sencillo, aferrándose a la idea de que por sus méritos van a alcanzar el cielo o haciendo buenas obras. Cuando analizamos en todo esto, nos damos cuenta que lo que más nos afecta es el orgullo, puesto que es natural desear ser aceptado. Las personas siempre piensan y quieren creer que hay algo dentro de ellos que es digno de ser amado o admirado por los demás. Sin embargo, la palabra nos lleva a entender que la cruz exige que nos postremos ante Dios con las manos vacías. Y para entender esta palabra de las manos vacías es sin nada, sin ningún logro humano, sin ningún éxito, sin ningún logro alcanzado por nosotros mismos. La cruz exige que lleguemos ante Dios sin méritos acumulados aquí en la tierra. Y cuando reconocemos con humildad que no podemos pagar nuestra deuda de pecado
porque no existe una manera humana de pagar nuestra deuda de pecado, tenemos entonces que aceptar el pago que Jesús hizo a favor nuestro en la cruz. La palabra dice que Él en la cruz derramó su sangre por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Y cuando habla que derramó su sangre, también tenemos que entender que derramó su vida en expiación por nuestros pecados. O sea que yo hoy no tengo nada que ofrecerle a Dios, pero la verdad es que Él no espera tampoco nada de mí. Dios no espera nada de nosotros, ningún éxito, ningún logro, ninguna buena obra, sino que la mancha de nuestro pecado fue borrada por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, y ese sacrificio vicario es el que me reconcilia hoy con nuestro Padre Celestial. Solo nos queda algo, y ese algo es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Él pagó nuestra deuda. Y a partir de ese momento, olvidarnos de vivir la vida bajo nuestros propios conceptos y comenzar a vivir la vida bajo los conceptos de Dios. Entender que no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios en mi vida. Que ahora tendríamos que decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios te bendiga en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, Dios de la gloria, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por la vida. Te doy gracias por la cruz. Te doy gracias por Jesús. Te doy gracias, Señor, por amarnos sobre todas las cosas. Hoy, Señor, intercedo por todas aquellas vidas, personas que no te han conocido y que necesitan, Padre amado, un encuentro contigo. Que necesitan entender que la salvación, que la vida eterna no depende de nuestros méritos, sino que depende de la cruz. De aceptar ese precioso sacrificio en el cual nosotros podemos lavar nuestras vidas, nuestros pecados, para reconciliarnos contigo, Padre. Que en esta mañana, Señor, cada oyente que me haya escuchado, que haya escuchado esta palabra, pueda tomar esa preciosa decisión de aceptar el sacrificio de la cruz, de aceptar a Jesucristo como su Salvador y que se pueda reconciliar contigo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.